Estamos considerando el tema del arrepentimiento verdadero en Salmo 51. Y hemos visto que arrepentimiento es un don de Dios, viene de la gracia pura de Dios. Y vimos eso cuando consideramos que Dios persiguió a David. David fue en su camino de pecado y error, y Dios, por medio de Natán, persiguió a David. Y como el Señor Jesús persigue las ovejas esparcidas. Hemos visto que el arrepentimiento empieza con un grito para la misericordia de Dios. En versículos 1 y 2 de este Salmo, ten piedad de mí, oh Dios. Hay un grito con urgencia. Y la alma siente su necesidad de la misericordia y perdón de Dios. Y no duerme, pero grita para esta misericordia, no poniendo confianza en arrepentimiento o en una vida cambiada, pero poniendo confianza en la misericordia del Señor. Hemos visto que este grito para la misericordia de Dios viene de una convicción de pecado, un sentido profundo de pecado, empezando con versículo 3. ¿Por qué yo reconozco? ¿Por qué este grito viene de un sentido de pecado? Hemos visto que en David, como santo, como creyente, mientras estaba arrepentimiento, tenía ese sentido muy profundo y continuaba aumentando su sentido de pecado hasta que viene a versículos 5 y 6. He aquí, con exclamación, él habló de su pecado y la grandeza de su pecado. Y menciona el pecado original, el pecado de la naturaleza. Pecado es algo sí que hacemos, pero en primer lugar, pecado es lo que somos por naturaleza. Hemos visto también esa nota de esperanza en versículo 6, que tenemos un Dios que ama la verdad en lo íntimo, y lo que el Señor ama, Él va a dar, Él va a enseñar. Y venimos esta mañana para considerar versículos 7 hasta 12 en este Salmo. Tenemos 6 versículos y tenemos más o menos en esos 6 versículos tenemos 6 peticiones. El pecador, volviendo a Dios en arrepentimiento, hace esto con fe evangélica y expresa esta fe evangélica en peticiones a Dios. Y el pecador arrepentiendo sabe que necesita y pide lo que necesita de Dios en oración. Y tenemos el ejemplo de Bartimeos en Marcos capítulo 10. Y quizás muchos van a recordar el ejemplo de Bartimeos. Como David, Bartimeos clamó al Señor Jesús: ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús le hizo una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Quizás una pregunta extraña, porque aquí tenemos un ciego, no puede ver. El Señor Jesús es omnisciente, Él entiende bien,
que este hombre al lado del camino no puede ver, pero, sin embargo, hizo esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeos contestó, Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Bartimeos sabía que necesitaba. Y ¿sabe usted este día qué necesita? Y el rey está sentado en su trono este día. Las puertas de los atrios del Señor están abiertas. Y el rey está escuchando. ¿Sabe usted qué necesita? ¿Qué va a pedir del rey de los reyes? Es como lo que pasó en Esther. Asuero, el rey, hizo una pregunta a Esther. ¿Cuál es tu petición? Y se te dará. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedida. El rey hoy mismo está dispuesto a dar a pecadores lo que pidan de él. ¿Qué vas a pedir del Rey de los Reyes hoy? ¿Entiendes qué necesitas? ¿Vas a pedirle tus necesidades mientras hay oportunidad, mientras es hoy el día de salvación? Bueno, con todo esto no vamos a entender qué necesitamos, sino excepto el Señor nos enseña qué necesitamos y qué debemos pedir de Él. Y en su gracia abundante, Él nos ha dado este salmo. ¿Qué debemos pedir del Señor? Bueno, estos 6 peticiones que hizo David. 6 versículos, más o menos 6 peticiones. Versículo 7. David pidió application. Pidió application. Pidió la aplicación de los méritos y beneficios del sacrificio. En versículo 7, David habla como un leproso. Purifícame con hisopo y seré limpio. El leproso era la persona afligido con esa plaga de inmundicia ceremonial, y mientras tenía la leprosía, tenía que mantenerse afuera del campamento y afuera de la presencia de Dios. Y eso era la posición de David. David era miembro, sí, del pueblo de Dios, pero estaba echado del campamento. Su pecado hizo una separación entre David y el Señor y su presencia. Y eso hace pecado. Sí, en el caso de un inconverso, hay una separación completa entre el hombre inconverso y Dios, pero el santo de Dios, el creyente, no puede ser separado de Dios completamente y finalmente, pero sí, pecado cometido hace una separación, no en su unión con Cristo, pero sí en su comunión con el Señor. David hablaba como un leproso. El leproso tenía que cubrir su boca y clamar
sucio. ¿Estás en esta posición de un leproso hoy? Permíteme enseñarte cómo debes orar al Señor. El leproso requirió un sacrificio para restaurarlo a la presencia del Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. En la ley de Moisés hubieron ceremonios con hisopo. Y todos los ceremonios con hisopo requirieron sacrificios. Y el primer ceremonio era lo de la Pascua en Egipto. Y Israel tuvieron que matar una oveja y agarrar la sangre en una taza y mojar un hisopo. Y tenían que usar el hisopo para poner la sangre en la puerta. Igual con el leproso. Hubieron 2 pájaros. No es cordero para la Pascua. Para el leproso, 2 pájaros. Un pájaro se mató y el sacerdote puso la sangre en la agua. Y era el uso de hisopo mojado en la sangre y agua. Y el sacerdote roció sangre y agua sobre el leproso. Pero ese proceso con el hisopo implicó que hubo un sacrificio. En ese caso, un pájaro. O en Números 19 hay el sacrificio de una vaca. Y se quemó la vaca y la ceniza de la vaca se puso en agua y se puso en la agua y ceniza un hisopo. Y con el hisopo se aplicó esa agua de purificación. 3 ceremonios, cada uno implicó un sacrificio. Y igual con versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y cada vez que leímos este salmo, lo usamos en oración. Cuando lo cantamos y cantamos del hisopo, estamos diciendo que detrás del hisopo hay un sacrificio. Y el sacrificio es el Cordero de Dios, el Dios hombre. El Señor Jesucristo. Él es el sacrificio final, perfecto. Esos sacrificios eran sombras, pero Cristo es la realidad del sacrificio que se requiere para la restauración de un leproso, un pecador. Se requiere un sacrificio y también se requiere una aplicación de los beneficios de ese sacrificio. Por eso dice David, purifícame con hisopo. Es como decir a Dios, empapa el hisopo en la sangre y agua y róciala sobre mí, porque yo estoy sucio en mi pecado. Sin esa aplicación, el sacrificio no va a beneficiar el leproso o el hombre en inmundicia. De hecho, Números 19 habla de la vaca, la ceniza de la vaca y el uso del hisopo, pero también dice, si hay un hombre y viene en inmundicia y no usa la agua de purificación, será cortado de su pueblo. El sacrificio no trae sus beneficios al hombre que no tiene esa aplicación, que no tiene la sangre y agua rociados sobre él
con hisopo. Se necesita aplicación de los beneficios del sacrificio. Bueno, gracias a Dios 1000 veces que Cristo murió por los pecados de muchos. Gracias a Dios. Pero si no tienes la aplicación de la muerte de Cristo y los beneficios y méritos, no va a aprovecharte nada. Tienes que clamar al Señor: purifícame con hisopo. Aplica a mí los beneficios del sacrificio. Sí, el sacrificio es perfecto, es abundante en sus beneficios y méritos. Es suficiente para el pecador más grande del mundo. Pero si no tienes la aplicación, vas a perecer debajo de la ira de Dios. Purifícame con hisopo. Incluso el creyente, David era creyente. David, como creyente, dijo: purifícame con hisopo. El creyente sí es justificado delante de Dios y nunca va a entrar en el infierno. Pero la persona justificada tiene que venir al Señor cada vez que peca para una aplicación nueva. Otra vez diciendo: purifícame con hisopo. Si estás justificado en Cristo por fe solamente, gloria a Dios, no vas a entrar en el infierno. Pero estás justificado, tienes camino abierto al Señor. Usa ese camino abierto para venir cada vez que pecas diciendo: purifícame con hisopo, aplícame de nuevo los beneficios del sacrificio. En este versículo vemos que es Dios que aplica los beneficios del sacrificio, porque las palabras de David están dirigidos a Dios, al Señor. Purifícame, Dios, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tengo buenas noticias para usted hoy, que Dios es el aplicador de los beneficios del sacrificio. Se necesita una aplicación, pero queda en las manos del Señor para aplicar el sacrificio. Es Dios que toma el hisopo y purifica el pecador. Yo a veces fallo cuando trato de aplicar algo. Como yo quizás usted ha pintado una pared. Una vez sucedes pintando la pared, otra vez no tienes éxito porque la pintura no cubre la pared. Pero cuando el Señor aplica los beneficios del sacrificio de Cristo, siempre los aplica eficazmente. Quizás has tratado de limpiar algo, hay una mancha en ropa o en la casa, y tratas de limpiar esa mancha. A veces tienes éxito,
A veces no, hay una mancha que no puedes quitar. Pero el Señor sí eficazmente quita la mancha del pecado. Y nota la confianza que tiene David. Purifícame con hisopo y quizás un día voy a estar casi limpio. No dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y yo entiendo que no cae nieve aquí en Nuevo Laredo, México, pero yo sí he visto nieve. Y permítame decirles que cuando cae nieve y está nueva y se levanta el sol, el nieve es muy brillante. Es como hubieron dos soles en el cielo, porque tenemos la luz del sol directamente y otra vez luz del sol reflejada de la nieve y puede dañar los ojos si estás ahí afuera en la nieve por horas y horas. Hay una cosa que se llama segura de nieve. Con eso, si el nieve es muy blanco y David habla de siendo más blanco que la nieve y nos enseña que la justificación del pecador delante de Dios por los méritos de Cristo y aplicado por la mano de Dios es algo perfecto. Y no tenemos palabras para describir la justicia perfecta que tiene un creyente en el Señor Jesús. Sus manchas están totalmente quitados y viene una justicia imputada por fe. Hay como dos lados. No podemos separar los dos lados, pero podemos pensar en un lado y el otro lado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y ahí David habla de quitando las manchas, la culpa del pecado. Y también al otro lado algo positivo, siendo más blanco que la nieve, una brilla, una justicia gloriosa, una justicia positiva. Es la justicia de Cristo imputada por fe solamente. Es lo que tiene el pecador cuando Dios le aplica los beneficios del sacrificio de Cristo eficazmente. La aplicación del sacrificio es muy necesario. El no creyente no tiene ningún beneficio en este momento de la muerte de Jesús. Se requiere una aplicación. Y el creyente sí tiene el beneficio, pero necesita venir muchas veces al Señor para una aplicación nueva. Y he mencionado que es Dios que aplica los beneficios. Las palabras están dirigidas a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Pero menciono algo más. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Piensa en el hisopo un momento. Es Dios que lava, es Dios que limpia. En los ceremonios del Antiguo Testamento, el Señor Jehová proveó el sacrificio y proveó la limpieza a través del sacerdote y todas estas cosas.
Pero hubieron medios. El sacrificio, el pecador, la persona leprosa, tenían que usar medios ordenados por Dios para recibir esa aplicación que hace Dios. ¿Qué son los medios? Porque recibimos la aplicación que hace Dios. Y no voy a decir que toda la doctrina que necesitamos está solamente en versículo 7 de Salmo 51. Pero creo que sí hay una sombra. Sabemos por otros textos que fe es el medio en que el pecador recibe los beneficios que Dios aplica. Somos salvos por fe. Y menciona del hisopo. Tiene su relación, creo, a la fe. Porque hisopo es algo muy humilde. No es como el cedro. El hisopo era solamente una planta que nació en la pared. Y fe es así. No podemos tener orgullo de fe. Porque es fe. Fe es una mano vacía que recibe los beneficios. El pecador no es justificado por buenas obras, algo que no puede jactarse. Tengo mis buenas obras como cedros grandes. Es solamente por esta cosa muy humilde, que es fe. ¿Y que era hisopo? Era una planta. La planta se mojó, se empapó en la sangre. El uso de esa planta de hisopo era para mojarlo en la sangre y agua, para agarrar la sangre y agua y para esparcir la sangre y agua. Y eso hace fe. Fe se empapa en la sangre y agua del sacrificio de Jesús y agarra la sangre y agua y esparcia la sangre y agua sobre la conciencia y el corazón. Cree en el Señor Jesús. Eso es la lección del hisopo. Purifícame con hisopo. Cree en el Señor Jesús. Empapa fe en la sangre y agua. David oró por una aplicación de los méritos y beneficios del sacrificio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Otra vez oró por una cosa segunda. En versículo 8, oró por consuelo de Dios, por consuelo. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. He prayed for consolation. La convicción del pecado es como una herida. Es algo doloroso. David habla de sus huesos como eran quebrantados por la mano de Dios. Y hemos considerado el sentido profundo de pecado que hace el Espíritu Santo adentro. Hemos visto que es algo doloroso, que hace el corazón clamar. He aquí, en maldad he sido formado.
he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En el corazón quebrantado por pecado hay dolor, vergüenza, un sentido de culpa. Y estas heridas no pueden sanarse fácil. Y nota que los placeres de esta vida no pueden quitar este quebrantamiento adentro, en los huesos y corazón. Solamente la voz del Señor puede regocijar el que tiene la convicción de sus pecados. Es vano tratar de hundir la tristeza de siendo un pecador en placeres de esta vida. Oh, voy a comprar algo y me vas a hacer sentir mejor. Voy a viajar a un lugar famoso o un lugar muy agradable y voy a sentir mejor. Voy a rodearme con muchos amigos. Voy a rodearme con muchas distracciones y no voy a sentir la tristeza y convicción de mis pecados. O quizás unos desvayan en cosas pecaminosas para tratar de hundir la vergüenza y dolor de la convicción, porque su conciencia les acusa y acusa y acusa. Pero nadie puede quitar este dolor sino la voz del Señor. No puedes quitar este sentido de convicción haciendo buenas obras. Bueno, me siento quebrantado adentro y en mis huesos y en mi corazón. Y bueno, voy a intentar hacer una persona mejor. Voy a ser un mejor amigo y vecino y tal vez voy a ser más religioso. Voy a leer mi Biblia cada día y voy a usar una forma de oración. Voy a asistir a la iglesia. No puede quitar esta convicción del pecado. Y bueno, David tenía la voz de Natán, el profeta. Jehová ha perdonado tu pecado, dijo Natán. Y David tenía la predicación de la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Es el medio que usa el Señor. Y no hay pretexto para evitar los medios de gracia y ponerte debajo de la predicación de la palabra. No hay pretexto. Pero el predicador no puede darte consuelo. Hay que ser Dios mismo, que te hace oír gozo y alegría. Hazme, oh Dios, oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Nadie puede dar gozo al pecador, sino excepto Dios mismo, obrando en su Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. El Dios Trino da consuelo al corazón del pecador. Eso es algo maravilloso. Porque si has pecado y todas las personas en la iglesia dicen, bueno,
estás bien, todo bien, te aceptamos, todo bien. No puede consolarte. Si has pecado y todo el mundo dice, eres persona buena, te aceptamos, te amamos, no puede consolar. Una conciencia que ha sentido la ira de Dios, una gotita de la ira de Dios en la conciencia, quita el gozo de teniendo el amor y alabanza de todo el mundo. Nadie puede consolar el corazón afuera de Dios. Dios, el Espíritu Santo. Hay este sentido. Te he deshonrado, pero dame gozo. El Señor es misericordioso y da gozo a las personas que lo han ofendido. Imagina, quizás si robas algo de tu vecino y sientes vergüenza y tienes tristeza y vas a tu vecino y dices, te ha deshonrado, dame gozo. Eso sería algo raro entre los hombres, ¿no? Pero el Señor es misericordioso y da gozo a ellos que lo han ofendido. Y ese gozo no es algo ligero, no es falso, es un gozo real y permanente. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Todo el ser del pecador perdonado, bendice al Señor, alaba al Señor, sirve al Señor, todos sus huesos, y Él oye gozo y alegría. Este gozo y alegría vienen por medio de la palabra. Hay que escuchar, hay que oír gozo y alegría. Pero hay que oír más que la voz de un predicador. Es el Espíritu Santo usando las buenas noticias que se necesita. Cuando el Señor contesta esta petición, el pecador tiene una certeza de su salvación. Dice, yo sé que he ofendido al Señor. Yo sé que contra Él solo he pecado. Yo sé que lo he deshonrado. He escupiado en el rostro del Rey. Pero Él me ha oído gozo y alegría. Y yo sé con certeza que me ha perdonado mis pecados y que tengo su amor eterno y inmutable. Y eso da gozo al pecador volviendo al Señor en arrepentimiento. El gozo del Señor es sus esfuerzos, dijo Nehemías a la gente cuando oyeron la ley de Dios y oraron porque habían quebrantado la ley de Dios. El gozo del Señor es sus esfuerzos. Sin gozo no podemos hacer nada en el servicio del Señor. Pero cuando el Señor hace oír gozo y alegría a un pecador, tiene esfuerzos para servir al Señor. La segunda petición es para consuelo, es para gozo. Hoy mismo
El rey está sentado en su trono como Asuero. Él te está diciendo, ¿cuál es tu petición? Y se te dará. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedida. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué tipo de gozo vas a perseguir? ¿Vas a perseguir el gozo tan temporario del mundo? ¿El gozo de los placeres de este mundo? ¿El gozo de la alabanza del mundo? ¿O vas a venir como pecador con corazón quebrantado en la presencia del Dios que te has ofendido, diciendo, hazme oír gozo y alegría? En segundo lugar, consuelo. En el tercer lugar, perdón. Perdón. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Esta es una repetición, pero no es una repetición vana. Porque cuando un pecador está en serio, usa una repetición por urgencia. Una repetición que no es vana. Pecado viene delante de los ojos del pecador convencido, como dice versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En versículo 9, oramos, esconde tu rostro de mis pecados. Hay esa dificultad. La memoria de pecado antiguo puede levantar de nuevo en la conciencia pecados de la juventud. La memoria de ellos puede levantar de nuevo, pero el Señor esconda su rostro en manera perfecta de los pecados de un pecador arrepentiendo. Cuando el Señor esconda su rostro de pecados, trata con el pecador como no puede ver los pecados que él ha cometido. No están delante de tu rostro. Y trata con gracia, amor, sin dando ira y castigo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. David pecó contra el Señor en una manera obvia. Pecó contra Betsabé con adulterio y pecó contra Urías con homicidio. Pero no dijo solamente, borra mis dos iniquidades grandes, mi iniquidad contra Betsabé y mi iniquidad contra Urías. No, dijo, borra todas mis iniquidades. Y eso pasa cuando el Señor trae convicción al corazón. Todos los iniquidades vienen en la luz y el pecador busca un perdón completa de todas sus iniquidades. Iniquidades públicos, privados. Iniquidades de acciones, iniquidades de omisiones. Iniquidades muy grandes, pero todo tipo de iniquidad. Cuando un pecador está en serio, busca un perdón completo. ¿Estás buscando este perdón? El rey está en su trono.
Hoy es el día de salvación. Él pone esta petición en las bocas de pecadores. Borra todas mis rebeliones. ¿Vas a buscar este don? Perdón en versículo 9. Renovación en versículo 10. Renewal en verse 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por pecado cometido, un santo hace daño a su condición espiritual. En el principio, la tierra estaba en un estado, dice Génesis 1, desordenada y vacía. Y David entró en un estado así, desordenado y vacío. Por eso él necesitó el Creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por pecado, David hizo daño a su corazón, a su espíritu. Hay diferencias en la condición de una persona realmente elegido por Dios y nacido de nuevo. David era nacido de nuevo, pero habló de una condición espiritual de su corazón y espíritu. Su espíritu no estaba recto. Y hay que notar eso. Cuando un creyente peca, especialmente un pecado grande, obvio, hace daño a su condición espiritual. Daña los hábitos, inclinaciones del corazón, daña su comunión con Dios. Llega a ser espiritualmente débil. Y puede pasar con el cuerpo. Podemos tener un tiempo de salud y después un tiempo de enfermedad y debilidad. El mismo con David. Él tenía, sí, un tiempo de esfuerzos, mucha cercanía con Dios en el desierto, pero pecó en esa manera y llegó a ser espiritualmente débil. Y en esa condición, no es simplemente que el santo puede levantarse un día y dice, voy a restaurarme a mi condición anterior de cercanía con Dios. Voy a cambiar todo adentro, voy a arreglar el daño que he causado por mi pecado. No hay algo adentro que puede arreglar esa condición. Pero sí hay un Dios que puede y sí hace eso. Cantamos en Salmo 23 que Jehová es mi pastor, restaura mi alma. Y se necesita un poder infinito para arreglar el daño causado por pecado. Y no hay condición tan mal que Dios no puede cambiar esa condición. Si dices, he pecado contra el Señor y yo no veo ninguna cosa buena adentro de mí. He dañado todo adentro. Las inclinaciones de mi corazón
han revoltado contra el Señor. Por mi pecado grave he quitado mi comunión con el Señor. Y aunque no hay algo bueno adentro, ¿qué hizo el Creador? Dijo, bueno, no hay nada, no puedo crear. No dijo eso. Si existe nada buena, no estorba el Creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Llama al Creador, crea en mí. Y toda la alabanza va al Señor. Como cantemos en Salmo 100. Él nos hizo y nosotros no. Es lo que los santos van a decir en los cielos para los siglos de los siglos. Él nos hizo y nosotros no. Él creó en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio. Bueno, si el creyente, si el santo de Dios necesita esa petición, mucho más el no creyente. Si nunca has tenido ninguna gracia adentro, si no eres criatura nueva, hay que clamar al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renovación. Y en el quinto lugar, comunión. Hay que pedir al Señor por comunión. Como en versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Por pecado, un santo puede dañar su comunión con Dios y puede contristar el Espíritu Santo, como dice Efesios 4. ¿Cómo entendemos eso? El Espíritu de Dios es Dios y Él no puede cambiar, es inmutable. Pero sí, el Espíritu puede hacer un cambio en sus operaciones. Dependemos en el Espíritu Santo para consolarnos y darnos una certeza de salvación. Y sí, podemos, por pecado, podemos contristar el Espíritu y perder la certeza de nuestra salvación. Podemos perder una cercanía con la guianza del Espíritu. Y el Señor puede dejarnos a nuestras inclinaciones y pensamientos. Sí podemos dañar comunión con Dios. Y por eso hay que orar al Señor en contra de eso. No merecemos las cosas que David pide en versículo 11. Debe ser, si pecamos una vez, debe ser que Dios dice, bueno, has pecado, voy a quitar mi Espíritu Santo, voy a echarte de mi casa, nunca vas a ver mi rostro de nuevo. Merecemos eso. Pero hay gracia con Dios y hay que clamar a Él por esto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay que anhelar una comunión restaurada y continuada con Dios. Comunión. Debemos pedir comunión con Dios. Y debemos pedir gracia. En versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hemos tocado el asunto de gozo en versículo 8, pero tenemos algo nuevo según el segunda parte de versículo 12. Y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, o en hebreo la palabra puede significar
un espíritu voluntario. Y las palabras son iguales en hebreo. Pero la carga aquí es para gracia para continuar en la vida cristiana. Y espíritu noble me sustente. Y parece que David tenía miedo de caer de nuevo y quería que el Señor lo sustente en su gracia. Quería vencer en contra de tentaciones más, porque vamos a enfrentar con tentaciones más. David pidió gracia para continuar. Bueno, hoy el rey está sentado en su trono. Y el rey mismo les da 6 peticiones apropiadas para un pecador. En estas peticiones aprendemos que el Señor ha prometido a dar a ellos que lo buscan a través de Jesús el mediador. ¿Y qué quieres? ¿Qué vas a pedir del Señor? ¿Vas a hacer alguna petición del Señor? ¿O vas a estar en silencio? El rey está escuchando, sus oídos atentos a las oraciones del pecador. Sea un inconverso arrepentiéndose la primera vez, sea un santo volviendo de un pecado cometido. El rey está escuchando, ora a él, ven a él. Amén.